Bueno, en este laboratorio vamos a resolver un laboratorio experto de serialización en PHP desarrollando una cadena de gadgets personalizada. Entonces, nos dice que para esto realizamos la cadena de gadgets personalizada, es una vulnerabilidad de Secure Serialization y para resolver tenemos que eliminar el archivo morale.txt dentro del directorio home de Carlos. Así que nos vamos a loguear con Winner Peter. Entonces, tenemos aquí nuestro laboratorio. Vamos a darle aquí My Account. Vamos a darle Winner Peter. Y entramos. Y ahora vamos a ir revisando aquí algunas cosas en nuestro sitio web. Podemos ver aquí que ha hecho las consultas, ha intentado acceder. Y podemos validar aquí de que nos salen algunas alertas, por ejemplo, de que hay un objeto serializado, lo cual sabemos que es un laboratorio de serialización, no dice que la sesión está serializada. Podemos verlo también directamente aquí, podemos ver que este es un objeto. Si vamos aquí, podemos ver de que después de un URL encode y un base64 vamos a obtener un objeto serializado en PHP. Este es el comportamiento, o al menos esta es la estructura de un objeto serializado en PHP. Donde, como ya vimos anteriormente, O es de object, S es de string, y así tiene también para booleanos, enteros, entonces... y acá viene la longitud de la palabra que sigue. Por ejemplo, 4 porque user tiene 4 letras. Esto ya lo explicamos anteriormente. Ahora, lo que vamos a hacer es revisar el árbol de nuestro sitio web. Vamos a ver que de todo ello vemos acá que hay un supuesto archivo llamado customtemplate.php. Podemos ver que esto se ha referenciado. Si vamos aquí a Engagement Tools y vamos a, por ejemplo, Find Reference, podemos ver que se referencia. Vamos a agrandar esto un poquito. Aquí hay un comentario que nos habla justamente, dice to refactors y una ruta. Entonces, de que esta biblioteca o esta librería ha sido actualizada. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros enviar esto al repeater, enviarlo y ver si nos da una respuesta. Bueno, no nos devuelve nada porque en PHP, al no tener ningún print, nada, no tiene por qué devolvernos ningún contenido. Un eco, en este caso en PHP. Pero no podemos darle clic derecho, por ejemplo, y en extensiones usar, por ejemplo, Backup Finder, que es una extensión interesante para manejar. Eh, Vamos a ver si está generado algo. Backup Finder. A ver, aquí. Estar. Vamos a ver si encuentra algo. Acá, como le hemos enviado a Finder, aquí está seteado justamente. Bueno, no hay mucho de esto, pero vamos a ver que aquí está seteado la consulta con el archivo al cual queremos buscar su backup. Y podemos ver aquí que justamente el Balcon Finder nos ha encontrado uno. ¿Con qué? Con el método, digo, con este simbolito al final. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar que termine, pero en general nosotros ya podemos identificar que podemos agregarle este simbolito al final y verificar si es que de esa manera obtenemos algo que nos interese, por ejemplo. A ver. Y podemos ver justamente que nos devuelve el código PHP. Entonces, como si fuera, esto es un backup, porque hay ciertos editores de texto que guardan como pequeños snapshots del código que uno esté editando mediante estos simbolitos. Mejor dicho, ponen el mismo nombre y le agregan un carácter al final que identifica esto. Pues baja Finder, vamos a ver si terminó. Ya terminó y nos da justamente esto. Vamos a darle open aquí y nos da justamente el archivo con todo el contenido, como ya lo habíamos visto. Ahora
la idea es entender esto de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este objeto serializado y nosotros agarramos y lo enviamos al decoder. Y vamos al decoder y acá vamos a URL y luego base 64. Podemos ver aquí la estructura de un objeto serializado en PHP y nosotros tenemos que crear un objeto serializado porque al fin y al cabo este laboratorio trata de explotar una deserialización. Vamos a ir aquí y tenemos que entender este código de aquí. ¿Por qué? Porque al tener este código entonces tenemos la sospecha que por aquí tenemos que crear lo que vendría a ser la cadena de gadgets. Entonces vamos a abrir un editor. En este caso voy a, por ejemplo, abrir BS. A ver, ya, aquí está bien. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a pegar esto. Vamos a ponerle, bueno, ya está escrito como PHP. Y lo que vamos a hacer es entender un poquito esto. Pero vamos a ver, darle así, doble visión, ya. Esto me sirve más, ya, tenerlo así. Entonces, tenemos aquí entonces clases que vamos a tener que construir una cadena de gadgets independiente. Un buen consejo que les puedo dar con respecto a esto, a la manera de manejarlo, es que recordar algo. Recordar que cuando hablamos de deserialización, objetos serializados y deserialización de estos objetos serializados, estos objetos se cargan como si es que... ¿Cómo decirlo? Estos objetos los cargamos como si ya estuvieran creados. Mejor dicho, no es que nosotros estamos creando un objeto de la manera normal. Por ejemplo, podemos ver aquí cómo se puede crear un objeto. Déjenme ver si por acá hay un ejemplo de ello. Creo que por aquí hay uno. Acá, por ejemplo. Product, que es una variable, es una propiedad, lo crean de esta manera new y de la clase product. Entonces, y esto hace referencia, cuando uno crea de esta manera un objeto, lo que uno hace en verdad es llamar indirectamente al constructor. Entonces, el constructor de product se encuentra aquí. Entonces, el constructor de product va a construir el objeto con la información que nosotros le pasemos por referencia. Ahora, cuando nosotros serializamos un objeto en sí, nosotros ya hemos, en teoría, ya hemos armado el objeto con un constructor. Y de esta manera el objeto lo que hace es como exportarse con ya la construcción del mismo objeto, con la misma estructura del objeto. Se importa cuando se hace la deserialización en el otro código y se maneja como un objeto que ya está inicializado, que ya está construido. Entonces, al no pasar por el constructor, nosotros tenemos la libertad de cambiar algunas cosas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos el objeto... el objeto custom template. Sabemos que el objeto, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, objeto custom template. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos el objeto custom template. El objeto custom template sabemos que tiene dos digamos, atributos. Tenemos, o propiedades. Tenemos default, desk type y desk, porque el otro es público. Entonces eso lo va a sacar de afuera. No vamos a entrar en detalle con respecto a product. Podemos especificar product, pero ahorita no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a dejarlo de esta manera, con custom template y con desk, que son los que nos va a llamar más la atención, como vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros sabemos muchas veces que es posible que desk como product puedan ser strings, puedan ser objetos. Entonces, a veces ciertos constructores, por ejemplo, acá pueden empezar a decir, por ejemplo, acá nos dicen que desk type está inicializado de esta manera. Y aquí nos inicializan, por ejemplo, el default desk type como HTML desk, que es un string al final. Y nos dice aquí que descripción se crea como un objeto de, vamos a ver aquí, de la función, digo, de la clase description que se encuentra aquí abajo. Entonces al final nos está especificando que desk es un objeto, pero nosotros podemos hacer que desk no sea un objeto, por ejemplo, o que desk lo manejemos de otra manera. Nos da la posibilidad. Nosotros podemos especificar, por ejemplo, nosotros nos dice que desk es un objeto de la clase description. Eso nos dice el constructor.
no significa que exactamente sea así, sino que cuando nosotros inicialicemos el objeto, sí, se va a forzar que el atributo o la propiedad desc viene de un objeto de la clase description. Pero como nosotros estamos creando un objeto serializado por nosotros mismos, estamos construyendo un objeto con nuestras propias manos, bueno, entre comillas manos, entonces nosotros tenemos la libertad de poder decir, por ejemplo, yo quiero que desc sea un objeto no de la clase description, por ejemplo, de la clase product o de la clase default map, por ejemplo. No tenemos esa libertad de poder manejarlo así. Ahora que he explicado bien esta parte, construir el objeto va a ser mucho más sencillo, porque ya vemos, se entiende esta idea de que no tiene que seguir el flujo correcto del código, porque ese flujo correcto en sí, ese flujo que sigue normalmente el código es cuando hablamos de un objeto que se crea en el mismo código, que usa el método mágico construct de manera, digamos, intuitiva, de manera directa, porque no se llama, es indirectamente. Entonces, y ese es el flujo normal. Pero cuando nosotros creamos un objeto y lo serializamos, o creamos un objeto ya serializado y lo deserializa del código aparte, importamos el objeto a otro código, a otra ejecución, entonces tenemos la libertad de poder cambiar estas cosas. No pasamos por el constructor y buscamos otra manera y podemos cambiar ciertas propiedades, podemos cambiar cuál es la clase de este objeto o de este atributo que merece un objeto, a qué clase hace referencia. Podemos cambiar eso porque no vamos a pasar por el construct, porque en teoría el código o la ejecución ya tiene la idea de que nosotros ya hemos de una u otra manera pasado por un constructor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos dice que tenemos que eliminar un archivo. Entonces aquí tenemos dos cosas. Sí o sí necesitamos el default desc type y el desc, pero podemos ir un poquito de atrás para adelante para intentar, mejor dicho, del final para el inicio, por ejemplo, e intentar ver dónde podríamos tal vez encontrar una manera de eliminar el archivo, porque obviamente cuando hablamos de eliminar el archivo, a no ser que haya una función, un link, cosa que no hay en todo este código, entonces deberíamos buscar otra manera de, digamos, ejecutar comandos, por ejemplo. Entonces, entre todo el código hay una función que es muy curiosa, que es esta de aquí, call userfunc. ¿A qué hace referencia call userfunc? Hace referencia a que, vamos a ver por ejemplo la documentación. Tenemos aquí call userfunc o func, que acá dice call userfunc llamar a una llamada de retorno dada por el primer parámetro. Por ejemplo, súper sencillo, aquí un ejemplo. Tenemos una función incrementar. La función incrementar tiene un parámetro var, que al final lo que hace es incrementar el parámetro, nada más. Entonces, empezamos con 0 y luego lo que nosotros vamos a hacer es llamar a esa función call userfunc de esta manera. Al hacerlo de esta manera y imprimir A, vamos a ver que A no se ha incrementado. ¿Por qué? Porque está subiendo el valor, pero de una manera local, no hace referencia directamente. Para esto, por ejemplo, se usa el segundo lugar. En su lugar se puede usar esto, por ejemplo, call userfunc, incrementar y agregarle un array que hace referencia, crear un array que tiene como referencia, que apunta, al fin y al cabo es un puntero, a la variable anterior. Pero en general, ¿qué es lo que estamos viendo que hace en sí esto? Lo que hace es que call userfunc te permite ejecutar una función y consiguiente, y dicho como segundo parámetro, sería los parámetros de dicha función que estás llamando. Si se entiende bien hasta ahí, entonces tenemos una manera muy interesante de manejar esto. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Si vemos este código que ya hemos visto, entonces nosotros podemos decir que si tuviéramos un objeto default map, tenemos un objeto default map que tendría como callback
por ejemplo, si tendría como callback la función system, por ejemplo, y tendría, no sé, por alguna razón a este objeto, ya, por ejemplo, si tuviera la función system y si veríamos que, por ejemplo, acá name tendría el valor de, no sé, por ejemplo, sleep 10, por ejemplo, imaginemos. Entonces, en este caso, podríamos, entonces, si sería de esta manera, entonces, si en algún momento se logra ejecutar este método mágico get, que vemos ahí, entonces se ejecutaría el call user func y sería de esta manera. Esto sería system y esto, por ejemplo, sería sleep 10. ¿Y esto qué haría? Ejecutaría la función system y la función system ejecutaría una función, un comando que es sleep 10, que es hacer un delay de 10. Hasta ahí todo bien. Entonces, ahora, ¿qué es esa función guión bajo get? Entonces, es una manera, es interesante investigar también la documentación de ello. Vamos a ver aquí justamente la documentación de la función get. La función get, como podemos ver aquí, es una función que forma parte de lo que llamamos las sobrecargas de propiedades. La función get se utiliza para consultar datos a partir de propiedades inaccesibles, protegidas o privadas o inexistentes. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, tengo el objeto default map, imaginemos, creemos de una manera extraña, pero imaginemos que tenemos un objeto default map, pero es un objeto, el objeto imaginemos que se llama map de la clase default map, porque al fin y al cabo la clase es default map, entonces aquí también sería clase. Así. Entonces, si tendríamos un objeto, imaginemos aquí, pongámosle map de la clase default map, entonces nosotros, por ejemplo, podemos acceder a ¿qué? Podemos acceder a map y al atributo, por ejemplo, map tiene callback, esto callback, entonces sería mac, por ejemplo, si hablamos de Python sería mac.callback. Esto nos daría el valor de callback, que en este caso hemos definido el valor de callback como system. Pero ahora, si nosotros accedemos a un objeto map.no sé random, esto no existe, esta propiedad o este atributo. Entonces, como no existe y como tenemos en nuestro código la función _get, entonces, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite poder ejecutar la función get independientemente, de manera automática. Como dice acá, se utiliza para consultar los datos a partir de propiedades inexistentes. Entonces, cuando nosotros pongamos _random, en sí lo que va a hacer esto es llamar a la función get. Y va a llamar a la función get con un atributo. Y este atributo va a ser name. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hagamos esto, en verdad lo que vamos a ejecutar es get con el atributo random. Así. Random. ¿Y esto qué significa entonces? Esto significa que nosotros al final vamos a terminar ejecutando ¿qué? Esto, ¿sí o no? Random aquí. Porque name es el segundo atributo de la función callUserFunc. Entonces ya, entendiendo todo esto, entonces nosotros necesitamos, como resumen, necesitamos un objeto que no necesitamos ponerle el nombre en este caso, pero lo vamos a dejar simplemente así, objeto map en general, un ejemplo nomás. Un objeto map. Este objeto map va a ser de la función default map. Y lo que necesitamos es obviamente tener el atributo, o en este caso le llamamos acá propiedad, por ejemplo, propiedad. Esto de aquí. Callback system. Y tenemos que buscar una manera de ejecutar una variable, una propiedad que no existe. ¿Para qué? Para que de esta manera se acceda directamente a eso. Y necesitamos que esa propiedad que no existe
sea exactamente el comando que vamos a ejecutar. Si se entiende, ¿no? Por este lado de aquí, porque system random. Porque si nosotros ponemos de esta manera a una propiedad que no existe, entonces va a ejecutarlo como si fuera un comando. Ya entendiendo esto, podemos intentar ver cómo hacer esto. ¿Dónde se llama, por ejemplo? Default map. No se llama en ningún lado de acá arriba, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como ya les dije anteriormente, crear un objeto custom template, y como no vamos a pasar por el constructor, no tenemos que obligar a que default desk type, a que desk sea un objeto de la clase description. Podemos ignorar eso y hacer que desk sea un objeto de la clase default map, por ejemplo. ¿Qué pasa si haríamos eso? Entonces, ¿cómo sería eso? Sería un objeto, no necesitamos ni siquiera el nombre del objeto, vamos a ponerlo aquí, simplemente un objeto, que este objeto sea de la clase custom template, por ejemplo. Entonces, un objeto de la clase custom template, vamos a ponerle corchetes aquí. Es un ejemplo, simplemente una estructura como para entender un poquito mejor esto. Custom template, con propiedades, y la propiedad va a ser default desk type, y la otra propiedad va a ser simplemente desk. Son dos propiedades. ¿Qué propiedades van a ser estas? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos cargar un objeto, y que este objeto, al cargarse, va a ejecutar las funciones. Porque las funciones, digamos, los métodos mágicos son métodos que se ejecutan automáticamente, de una u otra manera, ya sea al inicio o al final, o en algún paso en específico del código. Entonces, en este caso tenemos un objeto custom template que va a tener dos propiedades: la propiedad default desk type y la propiedad desk. Entonces, si vemos el código, el objeto, la función o el esto, por ejemplo, el método sleep no nos sirve de mucho, porque ahorita simplemente nos va a retornar dos valores y nada más. No es muy útil para la explotación. Pero podemos ver otro método que sí es interesante, que es el método wake up. El método wake up, como ya está definido, se va a ejecutar directamente cuando se levante este objeto, cuando el objeto se cargue. Cuando el objeto se cargue y se levante en la ejecución del código, entonces vamos a ejecutar la función wake up. Entonces, como la función wake up se va a ejecutar, un ratito voy a actualizar esto, porque si no luego tal vez se muere el laboratorio, si es que ya no... Ya cayó el laboratorio. Lo voy a deployar en un rato. Primero voy a especificar esto. Ya, entonces el método wake nos va a servir para lanzar. ¿Por qué? Porque al final el método wake lo que va a hacer es lanzarnos la función willProduct. Bueno, el método willProduct, el método mágico wake nos va a lanzar el método willProduct. Y el método willProduct, como vamos a ver aquí, ¿qué hace el willProduct? Va a crear un objeto producto de la clase product. En este caso sí, como se maneja directamente, se va a crear con una, digamos, se va a crear con un constructor, con el constructor de product que podemos ver aquí. Y entonces, ¿qué va a crear? Va a pasarle, ¿qué cosas? Va a pasarle default desk type, que ahorita vamos a definir cómo van a estar estos dos de aquí, y desk. Van a ser dos, que pueden ser string, pueden ser objetos. En teoría, creeríamos que desk type, que viene a ser default desk type, debería ser un string, y lo vamos a revisar. Y desk debería ser un objeto, pero podemos especificar objeto de qué clase. No tenemos que seguir la clase description, porque eso solamente es parte del constructor, lo cual nos estamos saltando esa parte. Pero ahora vamos a ir aquí. Va a enviarse default desk type y desk, dos digamos, parámetros del constructor. ¿Y cómo se van a utilizar? El desk, pero el desk del producto va a ser igual a desk, y se va a enviar el desk, vendría a ser un objeto. En este caso era el objeto de la clase description, y obviamente iba a obtener default desk type,
que sí va a acceder como uno de los parámetros ya internos de aquí, que en teoría es simplemente este texto. Pero nosotros podemos especificarlo diferente. Nosotros podemos especificar, por ejemplo, ¿qué pasa si es que hacemos que desc, como vimos aquí, desc era de la función description, pero no, nosotros vamos a hacer que desc sea un objeto, y esto vamos a verlo aquí, un objeto de la clase, ¿cuál es esa clase? Default map. Perfecto, default map, que ya habíamos especificado aquí. Entonces, como ya hemos especificado aquí cuál sería este objeto que queremos, entonces sería sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dicho, si tenemos un objeto default map, simplemente vamos a crear una propiedad que va a ser callback, y que esta propiedad callback va a tener justamente este valor. Callback va a ser igual a system. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta aquí, cuando nosotros hagamos esto y entremos aquí y creamos, el constructor ejecute esto, ¿qué va a hacer? Que desc, que es un objeto de la clase default map, va a querer acceder a qué propiedad. Va a querer acceder a la propiedad que tenga el valor default deskType, que es este aquí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos que default deskType valga, por ejemplo, hola, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando desc quiera acceder a hola, hola no es un atributo, no es una propiedad de la clase default map. Y al no ser una propiedad, entonces va a ejecutar el --get, que al fin y al cabo nos va a lanzar todo lo que queremos y nos va a ejecutar el comando. Por eso dijimos acá, map random. Entonces este random sería el hola que estaríamos especificando aquí. Entonces lo que haría sería un system donde ejecute el comando hola. Como no queremos esto y queremos algo mucho más interesante o mucho más útil que nos signifique algo, entonces vamos a hacer que deskType sea un string, pero que el valor de deskType sea sleep10, por ejemplo. O si podemos ser mucho más directos, vamos a hacer que... Vamos a empezar con eso, sleep10. Ya. Entonces, como ya tenemos el sleep10, entonces vamos a intentar construir nuestro objeto serializado. Primero voy a enviar esto aquí. Me voy a loguear con WinnerPeter para que esto esté registrado. WinnerPeter. Actualizamos aquí, todo normal. Y ahora lo que nos importa. El objeto serializado, el ejemplo lo teníamos en el decoder, que es este de aquí. Y vamos a hacer algo parecido. Entonces ya tenemos construido nuestro objeto como lo queremos en esta sección de esta manera. Entonces acá vamos a hacer algo muy parecido, que es primero empezar por el objeto o, dos puntos, luego la cantidad de letras del nombre de la clase, que es 14 ahorita, y luego el nombre de la clase custom template. Luego de la clase custom template lo que vamos a hacer es especificar cuántas propiedades tiene este objeto. Entonces vamos a hacer que este objeto tenga dos propiedades. ¿Por qué? Porque necesitamos la propiedad default deskType y la propiedad desc. Entonces serían dos propiedades, dos puntos, y aquí especificamos adentro, porque como vemos acá en user tiene dos propiedades, que es username y token access. Igual vamos a manejarlo, que tenga dos propiedades. La primera propiedad que sea default deskType. Entonces tenemos que especificar, si es, como ya no es un objeto, sino es un string, la primera propiedad sería un s dos puntos, luego la longitud, y luego vendría el nombre de esta propiedad. Entonces si nosotros seleccionamos esto, podemos darnos cuenta acá abajito que nos dice que tiene 17 elementos seleccionados, que es 17 letras. Entonces vamos a ponerle 17 de longitud. Luego de esto, al ya especificar esto, ahora necesitamos especificar ¿qué? Necesitamos especificar el valor de esta propiedad. Otra vez otros dos puntos, otra vez un s porque va a ser otra vez un string. Aquí vamos a hacer la longitud, en este lado va a ir la longitud de lo que agreguemos acá, que en mi caso es un sleep 10. Seleccionamos la parte del string, nos dice 8, entonces acá le ponemos S8. Ahí está. Luego de ese 8 tenemos que especificar el otro atributo. Para saltarnos al otro atributo sería punto y coma,
porque como vimos cuenta acá, la primera porción es esto, que es nombre, no, aquí, lo siento, aquí sería nombre, valor, acá me ha faltado, aquí es punto y coma también, ya está. Entonces la primera porción es el nombre de la propiedad, la segunda es el valor de la propiedad, luego el nombre de la siguiente propiedad y el valor de la siguiente propiedad. Aquí lo tenemos, solamente que ahora no vamos a crear, mejor dicho, ahora des no es un string, porque hemos definido que des sea un objeto. Entonces, para que des sea un objeto, en vez de s vamos a poner o otra vez, o mayúscula. Y luego la longitud con el nombre de la clase de este objeto. Entonces, ¿cómo sería? Copiamos esto, pegamos aquí, seleccionamos esto y vemos que es 10. Entonces ponemos aquí O10. Luego de esto simplemente abrimos, ponemos dos puntos. ¿Cuántas propiedades va a tener este objeto de la clase default map? Es solamente uno, porque hemos definido una sola propiedad aquí. Luego otra vez dos puntos y abrimos otra vez llaves y adentro vamos a especificar de nuevo un string de la longitud que ahorita vamos a especificar con el valor callback. Vamos a ver que callback tiene una longitud de 8, entonces vamos a poner 8 aquí. Luego punto y coma, vamos a especificar el valor, que en nuestro caso callback va a ser system, entonces ahí otra vez un string y aquí sería system. Seleccionamos todo esto, nos da 6, entonces ponemos 6 aquí. Y terminamos con un punto y coma. No es todo obligatorio, pero lo vamos a hacer para que sea de una mejor, para que cumpla con lo que estamos manejando. No es totalmente necesario, pero tampoco afecta en nada colocarlo. Copiamos esto. Lo que vamos a hacer es ir a nuestro Bursuit. Vamos a pegar esto aquí arriba. Vamos a hacer que haga un base 64. No es decode, es encode base 64. Y luego de esto vamos a hacer un URL encode. Un encode URL. No, mejor no, así nomás, el de arriba. Porque el de acá nos va a dar mucho espacio. Entonces, vamos a ir a la última consulta, que es esta. Vamos a enviarlo al repeater. Vamos a enviar esto. Vemos que debe estar funcionando sin ningún problema. El tiempo de ejecución son 700 milisegundos. Y ahora vamos a pegar acá nuestro payload. A ver qué pasó. Control C, repeater, control V y le enviamos. No pasa nada y nos bota un error, y esto es porque no hemos hecho un control U y me intentemos con un control U, a ver, y enviémoslo y nos bota un error y nos dice un serializable. A ver, vamos a validar que esté bien todo. Vamos a hacer algo mucho mejor, porque a veces puede que falle, pero que en verdad la selección se ha dado por debajo y todo ello. Entonces, para no tener problema con esto, vamos a ejecutar de frente una función que sí querramos, una función que sí nos sea útil. A ver, déjame validar un rato. Voy a validar que esto esté bien. Esto 2 S17 default style, punto y coma. Ya, acá ha faltado. ¿Por qué? Porque no tenemos que especificar el nombre del otro. Mejor dicho, hemos especificado el objeto, pero no le hemos dicho este objeto a dónde se va a almacenar. Entonces tenemos que especificar el des. Aquí se me ha pasado. Entonces para especificar el des otra vez es s, dos puntos, y aquí sería desc, y luego ya acá punto y coma, y acá ya podemos especificar que este atributo, por así decirlo, en verdad esta propiedad es un objeto. Entonces aquí tenemos que especificar la longitud de desc. Copiamos aquí, vemos que es 4, entonces vamos a poner aquí 4. Entonces este es nuestro payload final. Acá me faltó eso. Lo vamos a pegar en la parte de decoder, aquí está el decoder. Vamos a pegar esto. Este es la nueva. Vamos a pegar esto aquí. Enviamos.
Y podemos ver que nos bota error 500. A ver, vamos a ver si podemos control ya. No debería haber habido problema luego de esto, pero por si acaso, porque también puede que haya alguna otra falla por ahí, y para validar que directamente esto es... lo siento, aquí es así. Aquí me confundí, vamos a ver si con esto ya funciona. Decoder, pegamos esto, copiamos esto, vamos aquí. Y ahora sí está haciendo el sleep. Pero a veces el sleep puede ser que esté desactivado, puede haber varias opciones por las cuales no nos permite hacer el sleep. Entonces, para este tipo de casos podemos usar, por ejemplo, Bar Collaborator. Por ejemplo, ahora sí tomó sus 10 segundos, 10.6. Pero para ser más directo, vamos a usar Bar Collaborator, copiar el Bar Collaborator y lo único que haríamos sería ir aquí y en vez del sleep poner, por ejemplo, wget y esto. Y está. Y obviamente seleccionar todo esto para calcular la longitud, que en este caso es 49. Pondríamos 49 aquí. Copiaríamos todo esto. Iríamos al decoder, lo pegamos. Copiamos este de aquí. Vamos al repeater. Lo pegamos en el repeater. Enviamos. Demora, pero cuando vamos a Collaborator y le demos Pull Now, vamos a ver que en teoría debería... Ahí está. Debió resolver y debió hacer la consulta. ¿Por qué? Porque significa que sí estamos ejecutando comandos. Entonces, ahora ya es súper sencillo lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es, en vez de este comando grande, simplemente hacer un rm al archivo que nos pide. Que si no me equivoco era el... A ver... Era el archivo morale.txt en el directorio home de Carlos. Entonces vamos aquí, vamos a hacer un rm a home carlos morale.txt. Copiamos todo esto y vamos al Bursuit, vamos al decoder, borramos esto, pegamos esto, copiamos esto, vamos al repeater, lo pegamos, enviamos, nos va a dar error 500, obviamente, porque no está recibiendo lo que debería, hay una excepción ahí, pero entendería que ahora si actualizamos el laboratorio, a ver qué pasó, creo que me faltó hacer, sí, me faltó aquí, es un error común. Faltó cambiar la longitud, pues así nunca se olviden de cambiar la longitud. Aquí sería, ¿cuánto era? Era 26 si no me equivoco. A ver. 26, sí. Entonces aquí, 26. Copiamos esto. Pegamos aquí. Podemos hacer esto también aquí. Vamos a agarrar esto y editarlo simplemente aquí. Acá he hecho un error en code y después podemos copiar y pegar aquí nomás, aplicar los cambios y enviar. Va a ser un error, pero ya no es un error de serialización, sino es un error de usuario inválido, porque obviamente estamos enviándole un objeto que no tiene nada que ver con el usuario, pero sí hace la deserialización, porque podemos ver que ahora sí tenemos el laboratorio completo.